Quiero agradecer, en primer lugar, la presencia de los asistentes a este acto que realizamos en colaboración con la Sociedad Española de Estudios Árabes y con la Escuela de Idiomas de Almería en su sección de lengua árabe y que va a desarrollarse en torno a dos puntos fundamentales. Básicamente, el acto tiene como motivación la presentación de una nueva publicación de la Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes, que, como posiblemente ustedes sabrán, tendrán conocimiento por otras ocasiones anteriores, tiene su sede aquí en Almería y que en este caso va a tener como motivo la presentación del libro realizado por el profesor Pedro Chalmeta bajo el título de El Zoco Medieval, contribución a la historia del mercado. Al mismo tiempo, ya con objeto de aprovechar la presencia de esta personalidad de los estudios árabes e islámicos en España, pues vamos a disfrutar también de las posibilidades de oírle hablar acerca de uno de los temas fundamentales en los que la aportación del profesor Chalmeta ha sido más decisiva. De manera que el acto va a constar de dos partes. Por un lado, la presentación en sí del libro, y por otra parte, la conferencia del profesor Chalmeta. Para lo primero voy a dar la palabra al profesor Jorge Lirola, que está aquí presente en su condición de presidente de la Fundación Ibn Tufayl y también como presidente de la Sociedad Española de Estudios Árabes. Por lo tanto, y sin más preámbulos, porque no conviene demorarse mucho en el tiempo está tasado, la ocupación del espacio también, voy a ceder la palabra al profesor Lirola. Sí quiero decir también que somos conscientes de que el horario académico obligará a algunos de los presentes a tener que ausentarse. Lo digo esto en un doble sentido, de ida y vuelta. Primero, para que los que estamos aquí, digamos, en esta mesa, no nos asustemos si se produce una fuga masiva del personal, que no tendrá que ver, supongo, con lo que se está diciendo, sino por la necesidad de cumplir con el deber de la asistencia a clase y a otras actividades académicas, y también por los que están sentados en este patio de butacas tan reducido, para que no tengan el menor reparo en levantarse y abandonar la sala si el tiempo de marchar a clase le llega. De manera que ya tiene la palabra el profesor Lirola. Buenos días a todos. Como ha explicado el profesor Aguirre, he de aclarar que me encuentro aquí no como personal local, sino como visitante, y no es baladí el explicarlo. No estoy aquí como profesor de esta universidad, sino en calidad de presidente de la Sociedad Española de Estudios Árabes, que colabora en la organización de esta actividad, así como presidente de la Fundación Ibn Tufayl, que hemos intervenido en la publicación del libro. Como digo, no es baladí, puesto que por un supuesto trato irrespetuoso con un superior, que ha sido el rector, la máxima autoridad de esta universidad, pues me han caído una sanción de 4 años y 3 meses. ¿Y qué pasaría, me pregunto yo, si cometiera un acto de desobediencia? No, seguramente ya sería la cadena perpetua o el equivalente de la expulsión. Bueno, dicho esto,
A mí me gustaría centrarme en la obra y sobre todo, dado que lo hemos publicado desde la Fundación Im2File, explicar por qué nos interesó publicarlo. Y en ese sentido hemos de agradecerle no solamente al autor, a don Pedro Chalmeta, sino también a Javier Aguirre, que fue el que nos puso en contacto precisamente con el autor, ¿no? Desde la Fundación no tuvimos ninguna duda en publicar la obra, sino al contrario, para nosotros era un orgullo, por la razón de, primero, la importancia del tema, ¿no? El tema se está viendo ahora mismo, la economía siempre ha sido fundamental a lo largo de la historia, pero en estos últimos tiempos, lamentablemente, por el tema de la grave crisis que estamos viviendo, la economía ha pasado de los medios de comunicación de estar en los periódicos en unas páginas interiores a primera página, ¿no? A estar de plena actualidad, a abrir los noticiarios continuamente todos los días. El tema, por tanto, es un tema trascendental e importante. Como digo, yo, recuerdo cuando estaba estudiando en Granada, y fue uno de los libros que para mí fue fundamental también, El Señor del Zoco en España, de Pedro Chalmeta, aparte de sus numerosos trabajos sobre economía, cuando empezaba a estudiar temas de Al-Ándalus con el profesor Emilio Molina, pues estábamos viendo todos esos temas, las concesiones territoriales y todos esos trabajos del profesor Chalmeta, como luego también su obra de la invasión y la islamización, una obra fundamental, además interesantísima, ¿no? Entonces, pues para nosotros pues fue realmente la oportunidad de publicar este libro ahora, El Zoco Medieval, que no es una reedición de este otro que se publicó en el 73, sino que 37 años después hay una actualización, porque ha continuado, el profesor Chalmeta pues ha continuado todos esos años pues trabajando e investigando, ¿no? En ese sentido, una de las primeras cosas que me gustaría destacar es la solidez del estudio, ¿no? Una obra, un estudio rigurosísimo, que parte de lo fundamental, de las fuentes árabes, ¿no? De esas fuentes árabes que el profesor Chalmeta conoce perfectamente. Además, no en vano, él ha editado y ha traducido algunas de esas obras, ¿no? Por recordar solamente algunas, tanto el As-Sakati, el gobierno del Zoco, también todos los tratados de Hisba, pero igualmente obras históricas como el Muqtabis de Ibn Hayyam, el mayor historiador de Al-Ándalus, y el formulario notarial, sin olvidar por supuesto el formulario notarial de Ibn al-Attar, que es también pieza clave, ¿no? Obras sin duda clave en todo ese entramado también económico e histórico-económico. Bueno, pero aparte de todo ese análisis de fuentes muy exhaustivo, también hay que destacar pues todo lo que es toda esa bibliografía y contar con todos los investigadores que están tratando este tema importante. Bien, a su vez yo destacaría, aparte de esa solidez, la amplitud de miras del estudio, ¿no? Porque no se ciñe únicamente a lo que es la época medieval, sino que se remonta a la antigüedad y empieza a analizar también todo cómo funcionaba ese mercado. A su vez también no solamente ceñido al Al-Ándalus, sino que a todo lo que era el mundo islámico, y no solamente el mundo islámico, todo lo que es Oriente, partiendo de la época preislámica y todo ese islam en su origen y todos los desarrollos, llegando luego incluso pues al mundo cristiano y toda la influencia que pudo haber de todo esto, ¿no? Tanto influencia como confluencia. Bien, como digo, un estudio completísimo, tanto ceñido no solamente al ámbito urbano, que no en vano pues las ciudades es lo que permitió todo ese desarrollo urbano de los zocos como centros fundamentales, sino también a los zocos rurales, ¿no? A esos ámbitos rurales, se cubre todos los espacios, y por supuesto con un análisis también del papel del gobierno, el papel del Estado en el control de todos esos mercados. Bien, no quiero extenderme porque creo que lo fundamental y por las premuras de tiempo lo que nos resulta más interesante es escuchar a
a don Pedro Chalmeta con toda su sabiduría acumulada por toda su larga experiencia durante años, y creo que es lo más oportuno pues pasarle a él la palabra para escucharlo. Muchas gracias. Todavía, antes de cederle la palabra al profesor Chalmeta, hacer algunas observaciones o destacar algunos aspectos en relación con su personalidad académica y científica. Les quiero llamar la atención sobre el hecho de que los dos, en el sentido que acabo de enunciar ahora, que los dos títulos de referencia que nos sitúan y que sirven de marco a este acto que estamos desarrollando ahora, podrían bastar para darnos una pista de por dónde han discurrido los itinerarios más usuales en la investigación desarrollada por el conferenciante que hoy nos acompaña, ¿no? Pero me estoy refiriendo en concreto al título del libro que se presenta, el Zoco medieval, y por supuesto también a la conferencia de hoy, el juez de mercado en Al-Ándalus y en la España cristiana. Pero parece que esto todavía puede ser poco con objeto de que se pueda valorar con mayor fundamento la aportación que ha realizado don Pedro Chalmeta a los estudios árabes e islámicos en España, en particular por lo que se refiere a la historia de Al-Ándalus. Por eso no estará de más mencionar algunos datos que me parece que son suficientemente elocuentes. El profesor Chalmeta ha desarrollado a lo largo de su carrera universitaria una amplia actividad académica que se pone de manifiesto en las numerosas y variadas funciones que ha desarrollado. Citaré aquellas más destacadas, más sobresalientes. Ha sido colaborador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha sido también colaborador científico del extinto Instituto Hispanoárabe de Cultura, profesor de instituciones islámicas y de historia del Islam de la Universidad Complutense de Madrid, miembro correspondiente de la Academia iraquí, profesor visitante de la Universidad de California en Los Ángeles, director de estudio asociado de la Escuela de Estudios Avanzados de Ciencias Sociales de París, profesor de Collège de France en París y catedrático de estudios árabes e islámicos de la Universidad Complutense de Madrid, además de otras estancias en el extranjero, en países árabes como Irak, Egipto, en Estados Unidos, en Francia, etc. Por otra parte, es autor de un elevado número de trabajos, ya se han mencionado algunos aquí, volveré sobre alguno de ellos, ediciones de texto, libros, artículos, recensiones críticas sobre historia, economía, instituciones islámicas, que tienen como común denominador algo que me parece muy importante para un investigador: el interés esencial de los temas que aborda. Hay que tener conocimiento de por dónde se mueve uno, y hay que tener cierta intuición para, como investigador, para poder escoger y poder meterse en los temas que son realmente de interés. Pues bien, esto se ve con evidencia en todos los trabajos realizados por el profesor Chalmeta, además de el análisis riguroso y exhaustivo de los medios de documentación disponibles, todo ello acompañado de una permanente revisión autocrítica de la que hace gala, por ejemplo, en este libro que hoy presentamos, el Zoco medieval. Todo ello hace de cada una de sus aportaciones obras de un
gran interés y de suma importancia para todos los especialistas en la materia. Ya se ha citado anteriormente algunas obras por parte del profesor Lirola, pero quiero llamar la atención sobre un hecho. Quizás la primera obra significativa del profesor Chalmeta, el tratado de Hisbat del malagueño Aszacati, marca el inicio de una de las líneas maestras en la labor investigadora del profesor Chalmeta, que se va a continuar luego en esa dirección y sobre la misma temática, abundando y desarrollando el tema en el libro del Señor de Zoco, al que ha aludido el profesor Lirola, y que va a representar en su momento una obra de suma importancia para el conocimiento del mercado en el Islam medieval, y que posteriormente, ya en la actualidad, se va a continuar con la publicación del libro que hoy presentamos, el Zoco medieval, que viene a ser una revisión de la obra anterior y también una ampliación en los temas y en las fuentes utilizadas en el libro anterior. Otras veces esta curiosidad científica del profesor Chalmeta le ha llevado a investigar los orígenes de la presencia islámica en Al-Ándalus, en la península ibérica, y fruto de esta labor ha sido el libro ya mencionado por el profesor Lirola, La invasión e islamización, la sumisión de España y la formación de Al-Ándalus, que también marcó un hito importante en los estudios sobre Al-Ándalus. No menor importancia tienen sus estudios sobre historiografía y la edición y el estudio de textos árabes de historiadores y juristas andalucíes, como son las ediciones que cabe calificar de excelentes del Muqtabis V Din Hayyan, que trae la crónica del califa Abdurrahman III al-Nasir y que realizó, que llevó a cabo en colaboración con otra de las personalidades del arabismo español de nuestros días, el profesor Federico Corriente, y la no menos excelente edición del formulario notarial de Ibn al-Attar, que es otro de los ámbitos en las cuestiones relacionadas con el derecho islámico, que han ocupado también el interés del profesor Chalmeta y que realizaría en colaboración, cuyo estudio y traducción realizaría en colaboración con Marina Marugán. En definitiva, como puede verse, la personalidad científica y académica del profesor Chalmeta está avalada por una contrastada y sobresaliente trayectoria docente e investigadora, en particular por lo que tiene relación con el ámbito de la historia económica de Al-Ándalus y de las instituciones islámicas, lo cual le acredita como uno de los especialistas más cualificados en la actualidad para hablarnos del zoco medieval y de la policía de mercado. La institución del mercado como la expresión de determinado tipo de actividades humanas, las diversidades o las diversas modalidades del mercado en el mundo islámico, las funciones del mercado y del funcionario que va a ejercer la policía del mercado, que va a velar por el buen uso de las normas en el mercado, no solamente desde un punto de vista económico, sino también sociopolíticas, en tanto que estas vienen a reflejar una serie de nexos y de relaciones que rebasan con creces, en ocasiones, la esfera de lo puramente económico. Bien, todo esto es el trasfondo de la conferencia que nos propone hoy el profesor Chalmeta con el título del juez de mercado en Al-Ándalus y en la España cristiana. Y sin más, ya le cedo la palabra. Bien, mi presencia aquí y el que me vayan ustedes a padecer tiene dos responsables. Dos responsables que igual no soy Cristo, pero en fin.
los tengo sentados a la derecha y a la izquierda. Uno es el profesor Javier Aguirre, otro es el profesor Jorge Lirola. Y les tengo que agradecer que me hayan dado esta oportunidad. En cuanto a después, vamos a entrar ya en materia. Y vamos a hablar del mercado. Y el mercado, empecemos por el principio, no es una cosa, son muchas cosas. Si va uno al diccionario, me da lo mismo que cojan ustedes el Merriam-Webster, que cojan ustedes el Larousse, que cojan el del Boletín de la Real Academia de la Historia, de la Lengua, cualquiera se van a dar cuenta que mercado no es una sola cosa, son muchas cosas. Primero, es un lugar físico. Por ejemplo, decimos el mercado de abastos en tal sitio. Segundo, es un tiempo, el día del mercado, el mercado del jueves. Tercero, es un objeto. Se habla del mercado de la cebada, se habla del mercado de la lana. El mercado tiene también otro sentido, que es la capacidad de compra de determinado grupo. El mercado parisino, el mercado de cualquier otro sitio. Tiene también un sentido de oferta-demanda frente a la oferta, el mercado del trabajo. Y finalmente, y ya empezamos a meternos en camisas de 11 varas contemporáneas, para los economistas el mercado es un mecanismo autorregulable, self-equilibrating system, que produce precios cuya función es regular los bienes de acuerdo con la demanda y adecuar la demanda con la función de la oferta. Pues es muy bonito, es muy bonito. Pero la verdad es que para algunos teólogos contemporáneos hay una cosa muy divertida. Algunos teólogos y economistas como Henochberg, por ejemplo, que dicen: para sus verdaderos creyentes, el mercado es como Dios, en el misterio que le rodea y en la reverencia que inspira. Igual que Dios, se supone que el mercado, sus prosélitos, suponen que el mercado es omnipotente, tiene todos los poderes, es omnisciente, lo sabe todo, es omnipresente, existe en todas partes. Pero, como estos atributos divinos no son siempre totalmente comprensibles para los mortales, eso se debe creer por fe. O sea que el mercado es una cosa de fe. Y ustedes pueden creer que nos van a sacar de la crisis o no. No, es que es así. Porque el mercado es un cajón desastre. El mercado es una cosa concreta, es una cosa abstracta y encima es una entelequia. Bien, yo no voy a hablar de los abstractos, yo no voy a hablar de las entelequias, me voy a ceñir a una cosa más o menos tangible, a una cosa más o menos contrastable, que es el mercado como lugar y el mercado, el pequeño mercado, no el gran mercado, etcétera, etcétera. Continuando con estas cosas que son fundamentales, el mercado es una institución universal, pero no es una institución que tenga una difusión mundial. Es decir, hay históricamente hablando, hay muchos lugares que no han tenido mercado y, sobre todo, no lo han tenido en todas las épocas. El mercado es una institución que caracteriza una determinada forma de economía y que, por lo tanto, que define un tipo de sociedad en la cual las cosas no están regidas por el cariño, sino que están regidas por la economía más brutal, en el sentido de esto me conviene, esto no me conviene. Y dejémonos de historias. Esto no es una institución de caridad.
aceptado que la economía de mercado no era la única posible, es evidente, si no es la única posible, no es obligatoria. Y ha habido en muchas regiones otros sistemas que han funcionado. Miren ustedes, sin ir más lejos, ¿han oído ustedes hablar de la Revolución de Octubre en la URSS? Pues lo que crearon fue una sociedad sin mercado, en lo cual todo era redistributivo. El mercado interno no funcionaba. Eso ha sido uno de sus problemas, pero eso es aparte. Bien, el hecho de adoptar el mercado supone decantarse por una de las posibles opciones económicas. Y eso es importante porque el mundo musulmán va a aceptar el mercado. Voy a utilizar a partir de ahora la palabra zoco, el árabe suk, ha dado en castellano zoco, el zoco. El mundo árabe musulmán ha conocido el zoco. Obviamente no lo inventaron, existía antes, pero sí lo van a transformar ligeramente. Lo van a transformar ligeramente y va a tener unas características. Y además hay un glorioso precedente. Todo el mundo sabe que Cristo echó a los mercaderes del templo. Bien, pues aquí va a ser al revés. Muhammad, el profeta, fue comerciante y va a elaborar lo que se va a llamar la cortesía o los buenos usos del mercado. Hablaremos ligeramente de ello. Y eso va a dar un esquema, un marco teórico, moral para unas actividades. Cuando digo que el mercado no es obvio, hay una cosa muy, muy interesante, y es que la sociedad musulmana va a tener, cuando menos durante determinados siglos, recuerden ustedes que yo soy medievista y la cabra siempre tira al monte, como medievista me interesa destacar la divergencia que hay entre las sociedades árabo-musulmanas en la Edad Media y las tendencias socioeconómicas generales del Bajo Imperio, es decir, Europa. Con el establecimiento del dominio árabo-musulmán se asiste al retroceso de formas económicas caracterizadas por la importancia de la autosubsistencia, la autarquía de los grandes latifundios, las distribuciones estatales, prestaciones y tributos en géneros, frente a la creciente difusión de pagos, impuestos y transacciones en numerario. Yo tengo relaciones con los numismáticos y me decían últimamente es que en época visigoda el volumen de moneda es de tanto y a continuación en la época musulmana es de cuánto. Pues eso es interesante. Es decir, hay una monetarización. Si son ustedes medievistas, no tienen ustedes más que recordar al camarada Carlomagno, que crea una economía en la cual la moneda no funciona. Todo el sistema carolingio está montado sobre lo que va a ser el dominio, el sistema domanial que va a dar lugar al protofeudalismo, el feudalismo, bla, bla, bla. Bien. Por lo tanto, vamos a tener en una economía monetaria, se recurre a la compra como medio de abastecimiento. Y esto supone una aceleración de la circulación monetaria. Un hecho todavía más destacable cuando se compara la recesión de los cultivos, la disminución de las acumulaciones monetarias, la aparición de un protofeudalismo, la ruralización y difusión de la economía domanial que había marcado las postrimerías del dominio visigodo con la urbanización y la monetarización del periodo andalusí. Hemos dicho que el profeta Muhammad, prefiero llamarlo Muhammad y no utilizar la terminología castellana de Mahoma, que es aberrante desde el punto de vista fonético. Muhammad no solo había sido comerciante en su juventud, sino que además va a fundar un mercado. Muhammad, cuando emigra a Medina, después de la Égira,
va a encontrarse con que allí había unas tribus judías, cuando menos culturalmente, y va a preguntar dónde tienen su mercado. Y va a ir allí y decir, este no es mercado para vosotros. Y a continuación va a ir a otro sitio y va a decir, este será vuestro mercado. Es decir, hay un mercado del profeta, que por tanto tiene un cierto prestigio. ¿Cuáles eran las características de este mercado? Pues obviamente no era un mercado construido, sino que era un mercado abierto. Obviamente es un espacio que no está cerrado y donde no hay obstáculos, porque nos vamos a encontrar con una cosa que va a ser importante cuando estudiemos el funcionario encargado del mercado, el juez del mercado, el señor del mercado, como me gusta llamarle. Pues en todo mercado hay 3 puntos que son esenciales. 1, la seguridad. 2, la fiscalidad. Y 3, el paso. Hay que poder llegar, transitar y salir. Bien, pues estas 3 cosas están ya en la actuación del profeta. Y entonces el profeta va a decir que este zoco del profeta va a servir de modelo. Va a servir de modelo cuando los árabes salgan de la península e invadan, pues concretamente el creciente fértil y más exactamente Mesopotamia, y donde van a crear 2 ciudades campamentos. Y en estas 2 ciudades campamentos, Al-Kufa y Al-Basra, una de las primeras cosas que se va a hacer es, cuando se funda la ciudad, lo primero que se hace es, se señala dónde está la mezquita y a continuación, dónde está el mercado. Y vamos a tener una norma. El zoco de los musulmanes es como uno de nuestros oratorios al aire libre. Y por lo tanto, mercados y edificios cultuales están incursos en la misma prohibición de estorbar el paso, de estrechar, de reducirlos. De los 2 se dice que constituyen una donación limosna. Se dice que no pueden ser objeto de apropiación privada o estatal y, por tanto, objeto lícito de venta o alquiler alguno, con un corolario, y es que su utilización no puede ser otra cosa que mancomunada, sin que el uso pueda engendrar preeminencia, lo cual tiene cierta importancia. Muhammad no solo había creado un mercado en Medina, pero a continuación Muhammad va a conquistar la Meca, su ciudad natal. Y su primer acto fue ir a la Kaaba y sacar las estatuas de los dioses que había en la Kaaba y purificarla. Y el segundo, ¿cuál fue su segundo acto? Nombró a un recaudador del mercado. ¿Nombró a un recaudador del mercado? Sí, señor. Nombró a un amil al-suk. Amil es el término que se utiliza para recaudador, para funcionario encargado de cobrar. Y eso nos lleva a una deducción. Muhammad entra en la Meca y trata de congraciarse con la gente. No quiere oposición de sus antiguos contríbulos. Pues bien, Muhammad, que va a causar fricciones con sus seguidores medineses por el trato de favor que dicen que tributa a los mequenses, es aquella famosa azora en la que habla de aquellos cuyos corazones han de ser ganados. Muhammad va y me pone un impuesto. Obviamente no se lo ha inventado. El impuesto existía antes. Por lo tanto tenemos, fíjense, un mercado abierto donde con unas normas de transitabilidad
Ahí están las anécdotas de Muhammad quitando una tienda, de Umar pegándole patadas al fuelle de un herrero porque estorbaba el espacio del zoco y otras más. Y un impuesto. Hay un señor que está encargado del control del mercado. Y Muhammad a Muhammad se le atribuyen muchas cosas, algunas de las cuales hizo realmente, pero sí va a crear lo que se puede llamar el adab as-suq, es decir, la cortesía, las normas de convivencia en el mercado. Y en esas normas de convivencia, pues se dice dónde y cuándo se ha de sentar uno no ha de madrugar demasiado, no ha de ser el último, cómo hay que invocar a Dios para que le proteja, porque se dice que el mercado es el lugar donde Satanás mejor tienta a la gente. El civismo, no se ha de gritar, las cortesías y normas de tráfico interno, la honestidad y buena fe en materia comercial, no jurar, cómo han de solventarse los desacuerdos, no cortocircuitar el abastecimiento, es la famosa prohibición de ir al encuentro de la caravana, que es imagínense ustedes que se trata de vender naranjas y yo voy y me paro a la puerta de la ciudad y compro el camión. El camión no llega a la ciudad y a continuación, si usted quiere naranjas, me lo va a comprar a mí. Yo se las he comprado en bloque al campesino, el campesino se ha marchado y pues los demás tendrán que comprar al precio que yo he fijado. Bien, eso es una de las cosas que se atribuyen al profeta. No ir al encuentro de la caravana. Que un ciudadano no venda por cuenta de un campesino, vender antes de haber tomado medida, no dar la medida cumplida, no vender a peso, a ojo, el acaparamiento, el compadreo, las pujas ficticias, hacer el casco. Hacer el casco es una cosa que nos han hecho a todos. Hacer el casco es lo siguiente: usted vende naranjas o manzanas o lo que sea, y entonces usted hace un montón y encima, ¿a cuáles pone usted? A las peores, ¿a qué sí? Pues no, pone usted las mejores. Y a continuación uno va, voy a comprar estas. Y a continuación le cogen de dentro. Y esas son las que le venden a usted. Eso es hacer el casco. Eso es una cosa muy vieja. Ya se estilaba en aquella época. Pero está feo. Está mal. Bueno, también se dice que no se ha de vender en la sombra. No se ha de vender en la sombra porque no se ve bien lo que se vende, porque no se ve bien qué es lo que marca la balanza, etcétera, etcétera. Y una cuestión muy controvertida: ¿se han o no de fijar los precios? ¿Hay límite o los precios son totalmente libres? Esto es una cuestión que va a ser terriblemente debatida. Hemos hablado en el mercado de la seguridad, de la fiscalidad y de la transitabilidad. El que el paso sea libre. Bien. Y va a haber un funcionario del mercado que en un principio la terminología es de relativa importancia. Al principio se habla de Amil al-Suq. Ya hemos visto que era el que había creado el profeta. Es decir, el recaudador. Luego se nos va a hablar de dos términos, Wali as-Suq o Sahib as-Suq, que son el señor, el gobernador del mercado. Sahib as-Suq ha dado un arabismo, zabazoque, que es el término, concretamente, yo es que soy nacionalista. Soy nacionalista en el sentido que al-Ándalus va a ser distinto, va a tener unas características propias frente al resto del mundo musulmán. Frente al resto del mundo musulmán, entre otras razones, no porque los celtíberos tengamos el gen de la genialidad, de ser especiales,
sino sencilla y llanamente porque nuestra historia va a ser distinta. Y va a ser distinta de la del resto del mundo. Para que lo entiendan ustedes, en 1917 hay una pequeña revolución en Rusia. Y entonces la Rusia posterior a esta revolución no va a ser precisamente la Rusia blanca de los zares. Pues bien, en el mundo musulmán va a haber una pequeña revolución también, la revolución abbasí, y va a haber unos que van a escapar, que son los omeyas andalusíes. Por lo tanto, ¿qué modelo van a seguir? ¿Van a seguir el modelo bolchevique? Porque ha habido matanzas también en Wadi Futrus, parecidas a las del zar. No, van a seguir su viejo modelo. Por lo tanto, Al-Ándalus, en este aspecto, no quiero pasarme, en este aspecto va a ser el desarrollo de las cosas que había en Oriente Medio en el siglo I y primera mitad del siglo II de la Égira. Razón por la cual en Al-Ándalus vamos a conservar muchas cosas omeyas que van a desaparecer en Oriente. Y entonces se nos dice que en Al-Ándalus se utilizaba el término de zabazoque frente a otro término que veremos ahora, que es el de muhtasib. Mientras tanto, en Oriente, en época omeya, teníamos el hecho de que ya se empezaba a preocupar por la seguridad. Y entonces Ziyad ben Abiji, personaje muy simpático, como saben ustedes, su nombre significa hijo de su madre. ¿Y por qué hijo de su madre? Hijo de su padre. ¿Y por qué hijo de su padre y no hijo de fulanito? Por una razón muy sencilla. Porque hijo de una prostituta. Y por lo tanto nadie sabía quién era su padre. Pero Muawiya, que era un zorro, el primer califa omeya, pues supo ganarse a Ziyad diciendo, no, sí, ¿qué es lo que más puede apreciar esta persona? Pues que le den un padre. Y entonces dijo sencillamente que era hermano suyo. ¡Ah! Maravilloso. A continuación, Ziyad, que era un extraordinario estadista, fue la persona más fiel a Muawiya que se puede imaginar. Y eso es importante, porque Ziyad va, desde mi punto de vista, aparte de otros muchos, va a introducir una serie de novedades. Primero va a decir que en el zoco nada de robar, cuidado. Y entonces va a decir que él responde personalmente hasta de un trozo de hilo que desaparezca desde aquí hasta Persia. Punto 1. Punto 2. Y va a decir que no se preocupen ustedes, no cierren las puertas de sus tiendas. Hombre, entonces resulta que los perros iban y de vez en cuando, pues en las esquinitas, hacían sus cositas. Entonces Ziyad dijo, bueno, bien, vale, pongan ustedes unas tablas encima del género, pero no cierren las puertas. Por lo tanto, una cosa abierta. Y va a meter otra novedad. Antes, el que llegaba primero se sentaba donde le parecía. Y nos dicen las fuentes. Esto fue hasta que llegó Ziyad, que dijo, aquel que haya ocupado una vez un sitio, este sitio será suyo para siempre. Es decir, va a cortar con las posibles discusiones por yo he llegado primero, este lo ocupé yo ayer, etcétera, etcétera. Y tercero, vamos a tener en época de Ziyad el principio del paso del zoco abierto, una explanada en la cual uno llega y monta su tenderete o su tienda, y el zoco ya fijo. Ya fijo en el sentido que cada uno tiene su puesto, este puesto no va a cambiar, y como allí hace un sol de justicia, las temperaturas de 52 grados a la sombra en Irak no son excepcionales, pues va a hacer una cosa, va a empezar a cubrir las calles para que la gente no se achicharre. Por lo tanto, en época de Ziyad, seguridad, permanencia de los puestos y se empieza a construir, siquiera con cañizos, lo cual es de una relativa importancia. Hemos dicho que aquí se utilizaba la terminología de zabazoque
y no la de Muhtasib al-Mutazil. Hemos hablado de la revolución bolchevique. La revolución bolchevique cambió la ideología. En vez de hablar de un santo, se va a hablar del camarada Stajanov, que trabajó pues, en una fundición, trabajaba 18 diarias. 18 horas diarias en una fundición de hierro. Bien, ese va a ser obviamente el modelo. En la España cristiana y en Europa vamos a hacer una cosa que es buscarnos un santo. Santa Bárbara es la patrona de los artilleros. Oiga, en época de Santa Bárbara había muchos cañones. Actualmente tengo entendido que hay un santo de los internautas y hasta de los hackers. O sea, ¿están ustedes seguros que cuando murió el santo había hackers? No. Es decir, lo que se está buscando es una cobertura santificadora de algo. Artilleros, oculistas, etcétera, etcétera, los ha habido siempre. Pero llega un momento en que hay que ponerse bajo la advocación de un santo. Bien, aquí hemos tenido exactamente lo mismo. Han desaparecido los omeyas, y los omeyas eran pragmáticos. ¿Las cosas funcionan? Pues que funcionen. Y me tiene sin cuidado si usted es de comunión diaria o no, que funcione. En época abbasí ha habido un cambio. Han dicho que iban a sustituir un régimen corrupto, ateo, etcétera, 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 por un régimen santo. Un régimen santo en el cual la religión iba a tener su importancia. Y entonces hay que buscarle una cobertura santificadora al funcionario del mercado. Y entonces se van a acordar de una recomendación que hay en el Corán de ordenar el bien y prohibir el mal. Ordenar el bien y prohibir el mal, que es una cosa muy amplia. Ordenar el bien podría ser prohibir a las mujeres que llevan en pantalones, por ejemplo, etcétera, etcétera. Lo de ordenar el bien y prohibir el mal es muy amplio. Es tan amplio que eso se va a utilizar concretamente, a lo mejor han oído ustedes hablar de los almohades. Pues bien, el fundador de los almohades, el Mahdi Ibn Tumar, empezó su movimiento ordenando el bien y prohibiendo el mal. A continuación empezó a decir que el cabrón gobierno nos cobraba demasiado, que eran todos unos corruptos, hay que quitar el gobierno. O sea que ordenar el bien y prohibir el mal está muy bien, pero tiene unas connotaciones que pueden ser políticas muy peligrosas.